días a todos. Soy Javier Fernández, soy el director del Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales de aquí de la región de Murcia. Y bueno, me ha tocado empezar este seminario internacional de OERCO, que es un proyecto sobre metodologías de cálculo en emisiones de CO2, tanto de los procesos constructivos de edificación como de mantenimiento y de constructivos en el ciclo de vida de un edificio. Creo que es de vital importancia actualmente por las diferentes relaciones que tenemos con las declaraciones ambientales de producto que nos están imponiendo. Y bueno, es una información veraz que realmente también estará muy relacionada, puede estar muy relacionado con el tema del BIM, también prácticamente de moda. Es un proyecto, como decía, financiado por el programa Erasmus, dentro de su categoría K2 de acciones estratégicas en el campo de la educación superior. Y bueno, aparte de dar la bienvenida a todos ustedes, también me gustaría hacer referencia a los partners del proyecto, que son la Universidad de Sevilla, por un lado, CIMAC, Centro Tecnológico Italiano, el Centro Tecnológico de la Cerámica y Vidrio de Portugal, la Universidad Transilvana de Brasov y el Green Building Council de Rumanía. A su vez también vamos a tener la presencia aquí en la jornada de 3 estudios de arquitectura, JLC Arquitectos, con la presencia de Jorge López y Víctor Tomás, de OX Arquitectura, Javier Blesa y Alicia Cabrera, y de Bonsai Arquitectos, Luis Llopis y Eva Chacón. Espero que les sea de utilidad la jornada de hoy y que aprenda mucho y aproveche mucho su tiempo. Cedo la palabra a David, que nos va un poco a dar la estructura de la jornada. David. Gracias. Bueno, simplemente quería comentarles que la primera parte, como veis, se centra en lo que es el proyecto, en cómo vamos a desarrollarlo, porque estamos en la fase, acaba de empezar el proyecto y es el primero de los 3 seminarios internacionales que se van a hacer a lo largo de Europa. Y haremos una pausa sobre las 11:15 más o menos, está prevista, tal vez a las 11 si está preparado el catering, para luego después hacer la presentación de los arquitectos, porque hemos pensado que sería interesante también que viniesen arquitectos con experiencia en construcción sostenible y nos pasen sus casos de éxito. Bueno, básicamente eso, y bueno, espero que lo disfruten, y les dejo con el coordinador del proyecto, con Jaime Solís, para explicarnos básicamente el concepto general de lo que es el OERCO 2. Gracias. Bueno, buenos días. Pues hoy, en esta jornada aquí en Murcia, en una ciudad a la que cada vez que vengo pues me trae buenos recuerdos de mi infancia y de mis padres, pues vamos a intentar un poco poner en pie este proyecto, un proyecto que comenzó hace 2 meses y que esta es nuestra primera reunión para poder introducir un análisis de los posibles impactos, en este caso, que tienen los materiales de construcción y cómo podemos relacionar esos impactos con el análisis a lo largo del ciclo de vida de los edificios. Bueno, lo ha comentado Javier y creo que es importante. Esto es un proyecto Erasmus Plus, es un proyecto muy enfocado a cuestiones de docencia, a cuestiones de transferencia de conocimiento, y por lo tanto uno de los mandatos y una de las obligaciones del proyecto es que el desarrollo del conocimiento que se genere dentro del mismo se transfiera, en este caso, a distintos agentes, ¿no? Principalmente los sectores educativos, que estamos hablando de educación superior, es decir, universidades, pero es muy importante también la transferencia de ese conocimiento a los profesionales. Entonces, de aquí, de ese mandato de la Unión Europea, la necesidad de que este tipo de proyectos pues se transfiera también a los profesionales. De hecho, les habrán entregado una encuesta al inicio de
cuando ustedes han firmado en la entrada, donde le han preguntado si eran ustedes del ámbito académico o del ámbito profesional. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes transmitan ese conocimiento en función de su ámbito de trabajo, ¿no? Bien, en esta presentación de inicio, bueno, no lo hemos comentado, el proyecto es un proyecto que se denomina Online Educational Resource for Innovative Study of Construction Material Life Cycle, es decir, una plataforma educacional abierta, es decir, nosotros vamos a desarrollar una plataforma online para la transferencia de este proyecto para el estudio innovador de los materiales de construcción a lo largo del ciclo de vida. Es decir, nosotros enfocamos el proyecto a lo que sería la evaluación de los impactos relacionados con la construcción de los materiales, la fabricación, mejor dicho, y eso cómo lo podemos transferir a distintos agentes, ¿no? Es un proyecto Erasmus Plus, K2, es decir, a nivel de educación superior, y bueno, es verdad que son convocatorias competitivas. Hemos conseguido este proyecto, ¿vale?, en el ámbito de la educación superior, y bueno, ahora mismo la Unión Europea apuesta por proyectos innovadores en el campo de Erasmus Plus, es decir, no estamos hablando ya de transferencia de experiencias, sino que esas experiencias tienen que ser también de carácter innovador, que seamos capaces de desarrollar modelos que la Unión Europea considera que pueden estar por encima o por delante en el ámbito del conocimiento, ¿no? Bueno, la descripción del proyecto la iré desarrollando a lo largo de las transparencias, pero básicamente nuestro trabajo se centra en el estudio de esos impactos ambientales, es decir, muy enfocado a qué tipo de herramientas podemos desarrollar o podemos encontrar en el ámbito europeo, y más específicamente en el ámbito donde trabajan los socios del proyecto, que nos definan cuáles son las emisiones que se generan, las emisiones de CO2 que se generan en los procesos de fabricación de los materiales. Pensamos, y ese es uno de las tareas del proyecto, que ese análisis es variado según qué país estemos analizando, y por lo tanto tenemos que poner en común ese tipo de experiencias, ¿no? Bien, aquí tienen más específicamente los objetivos del proyecto. Básicamente nosotros vamos a tener que desarrollar una plataforma online, es decir, una plataforma donde transferir ese conocimiento y donde volcaremos, bueno, lo he comentado, las transparencias, nuestros socios son socios europeos, y bueno, las transparencias pues las pueden ver, están en inglés, yo les explicaré ese contenido en español. Les decía, nosotros tendremos que desarrollar en esa plataforma online, que estará por supuesto una plataforma abierta, como no puede ser de otra manera un proyecto europeo, y en esa plataforma nosotros tendremos que desarrollar una herramienta interactiva, una herramienta de cálculo para profesionales y para académicos, para estudiantes, para profesores que estén en el ámbito de la construcción, y para los profesionales que quieran desarrollar proyectos que tengan que ver con mejorar la sostenibilidad desde el punto de vista de los impactos asociados a esos procesos constructivos. Y en esa plataforma, en esa herramienta, nosotros volcaremos todo el conocimiento que hayamos ido desarrollando a lo largo de este año. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de 2 años y tendremos que ir introduciendo el estado del arte que desarrollemos en los próximos meses en una herramienta interactiva, una herramienta online que permita el cálculo de las emisiones de CO2 en esos procesos constructivos. Por supuesto, en esa plataforma online toda esa información que nosotros vayamos generando pues se volcará para que esté accesible a todo aquel que se quiera acercar a este tipo de proyectos. Es uno de los objetivos, es decir, la difusión y la diseminación de resultados es fundamental en este tipo de proyectos. Por lo tanto, la plataforma debe servir de referencia para este tipo de entonces, si esos son los objetivos, ¿qué productos nosotros vamos a generar? Bueno, nosotros generaremos en primer lugar una serie de documentos, una serie de informes que recojan cuál es el estado del arte en el ámbito de los procesos constructivos
Nosotros nos centramos mucho en la fase de construcción porque sabemos, bueno, nuestra experiencia previa nos dice que hay una falta de regulación y una falta de información en cómo se evalúan los impactos asociados a los procesos constructivos. Estamos hablando de la fase inicial, de la fase de fabricación de productos, puesta en obra, y entonces necesitamos esa puesta en común, ¿no? Entonces nuestra primera tarea dentro del proyecto pues es compilar toda la posible regulación que haya a lo largo del territorio europeo. Es verdad que nosotros centramos el trabajo en el ámbito de los países que pertenecen al proyecto, pero también alcanzamos el ámbito europeo, de forma que en la plataforma online pues colgaremos todas esas regulaciones. Aquel participante, aquella persona que esté interesada en poder encontrar información relacionada con este ámbito, pues podrá descargarse las regulaciones y la normativa, y entonces podrá encontrar pues un camino, ¿no?, para intentar entender dónde estamos trabajando. Bien, también tendremos que realizar informes desde el ámbito nacional, es decir, cada socio realiza su parte, cada socio necesita desarrollar la parte que tiene que ver con el informe que estamos analizando, y este segundo informe que tendremos que también y que estamos ahora comenzando, pues tiene que ver con las declaraciones ambientales de producto. Y lo ha comentado Javier, las declaraciones ambientales de producto es la herramienta que por ahora disponemos los profesionales del sector de la construcción para definir o para intentar contextualizar qué impactos se están produciendo en los procesos constructivos. Es decir, nosotros tenemos un material de construcción, tenemos un determinado material, hormigón, acero, eso sabemos que tiene unos impactos ambientales, pero no sabemos cómo se puede evaluar esos impactos ambientales. Bueno, pues las declaraciones ambientales de producto, que tienen su normativa, que tienen su normalización en cada país, o eso es una de las cuestiones que también tenemos que conocer de los países de los socios del proyecto, pues esas declaraciones ambientales de producto son la herramienta que actualmente disponemos para conocer el impacto ambiental asociado a la fabricación de un determinado material. Más que de un determinado material, de un determinado producto de construcción, ¿vale? Es decir, porque las declaraciones ambientales de producto están asociadas a empresas, son las empresas las que realizan o las que deciden realizar una determinada declaración ambiental de producto, y por lo tanto está asociada esa declaración ambiental de producto a un determinado producto de construcción de una determinada empresa. Pero es una buena referencia para conocer los impactos asociados de ese tipo de productos. Bien, pues nuestro trabajo es conocer qué declaraciones ambientales de producto se están realizando en cada país de los socios del proyecto e intentar pues establecer un estado de la cuestión en ese sentido. Es decir, están todos los países al mismo nivel, estamos en Europa, hay desigualdad en ese aspecto, es conocido el concepto de declaración ambiental de producto. Bueno, pues toda esa información la tendremos que poner en común los socios y la volcaremos lógicamente en la plataforma. Con esa información y con unos informes que aquí no están representados, pero que también tendremos que desarrollar, que tienen que ver con las metodologías de cálculo de emisiones de CO2, es decir, nosotros tendremos que conocer qué herramientas hay disponibles, por ejemplo, en España. Nosotros ya tenemos nuestro grupo de investigación, es un grupo que nace de la universidad y que en el ámbito académico, pues este tipo de metodologías las conocemos. Pues qué metodologías de cálculo de emisiones de CO2 se pueden ahora mismo encontrar, pues, por ejemplo, en el ámbito español, ¿no? Entonces nosotros, con el conocimiento del estado del arte de la declaración ambiental de productos, con el conocimiento de qué metodologías de cálculo de emisiones de CO2 se están desarrollando, por ejemplo, en España, ¿no? Pues con eso, con el conocimiento de los otros socios, todo eso unificarlo y conseguir volcarlo a la herramienta interactiva. Es decir, la herramienta interactiva, la herramienta de cálculo para determinar las emisiones de CO2 asociadas a los procesos de construcción, deberán pues volcar el conocimiento de todos los socios.
¿no? Entonces, es una forma de establecer cuál es el estado de cuestión a lo largo de toda la Unión Europea y establecer un punto de inicio para que esa herramienta pues sirva para el cálculo de los procesos constructivos a lo largo del territorio europeo. Y ya digo, igualmente, todo eso se colgará en una plataforma abierta que estará disponible, que incluso se podrá actualizar, y nuestra idea es que podamos, y que aquellas personas que estén interesadas en mejorar los documentos y la información que nosotros volquemos en la plataforma pues puedan acceder, y que sea también un punto de encuentro para aquellas personas interesadas en este ámbito, de forma que la plataforma se pueda actualizar pues periódicamente, y que eso sea también un punto de referencia, ¿no? Bueno, no lo he comentado previamente, pero ya pensaba que era más interesante establecer como el contextualizar el proyecto, y aquí ven a los participantes, ¿no? Es decir, está muy pensado, es un proyecto muy pensado para transferencia de conocimiento. Nosotros somos 6 socios, 2 universidades, por un lado la Universidad de Sevilla, nosotros, o sea, el socio principal, yo soy el coordinador, Jaime Solís, y todo el equipo de investigación que trabaja conmigo. Procedemos de la Escuela de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Sevilla, trabajamos ingenieros de edificación, ingenieros industriales, arquitectos en el equipo de investigación, y bueno, llevamos muchos años trabajando en temas relacionados con impacto ambiental. Somos una escuela que está muy focalizada en el ámbito de la medición y de la medición de todos los procesos constructivos, por lo tanto el ámbito ambiental es otro análisis que nosotros realizamos en nuestra investigación. La otra universidad que también estaba asociada al proyecto es la Universidad de Brasov, de Transilvania, que nos va a permitir pues esa transferencia de conocimiento al ámbito académico, es decir, a través de esas dos universidades pues transferiremos todos los conocimientos al ámbito universitario. Y después tenemos 3 centros tecnológicos: el Centro Tecnológico del Mármol, que ha organizado esta jornada, CETIMAC de Italia, de Faenza, el Centro Tecnológico, y el Centro Tecnológico de Cerámica y Vidrio de Coimbra, de Portugal. Ese núcleo del centro tecnológico va a permitir transferir el conocimiento que nosotros desarrollemos en el proyecto a lo que sería el ámbito profesional, de cara, por ejemplo, a la posible realización de cursos una vez que nosotros desarrollemos las herramientas de cálculo y la plataforma. Y el último socio, el Green Building Council de Rumanía, nos va a permitir también transferir ese conocimiento también del ámbito innovador. No sé si conocen a fondo el campo de actuación del Green Building Council. Hay distintos países que han desarrollado este tipo de asociación. Entonces el Green Building Council, en este caso de Rumanía, pues va a ser capaz de transferir ese conocimiento también al ámbito innovador, desde el punto de vista, por ejemplo, de la certificación de edificios, desde el punto de vista de cómo nosotros podemos transferir esos productos al ámbito de los edificios. Bien. No me voy a extender mucho en este ámbito, y aquí tienen las tareas que nos han encomendado, que nosotros conseguimos que se aprobaran dentro del proyecto y que tendremos que desarrollar a lo largo del mismo. Bueno, no lo he comentado, la duración del proyecto son 2 años, nosotros comenzamos en septiembre, es decir, a lo largo de 2 años desarrollaremos todas las tareas que nos ha encomendado la Unión Europea, y a lo largo de este primer año, es decir, en todo el 2017, nosotros pensamos que ya podremos comenzar a desarrollar la herramienta interactiva de forma que probemos, ¿no?, el funcionamiento y se pueda ir volcando un poco la experiencia con distintos ámbitos, ¿no? Es decir, probar las herramientas con estudiantes, probar las herramientas con profesionales y ver qué respuesta nos da en función de su uso, ¿no? Bueno, ahí tienen, lo explicaba antes, la actividad del proyecto, la regulación, aquí tienen compilación de regulaciones, nivel de implementación de esas regulaciones, eso lo haremos con encuestas. Ustedes le han pasado una encuesta ahora, pues nosotros desarrollamos a lo largo del proyecto 2 modelos de encuesta, un modelo de encuesta para profesionales, un modelo de encuesta para el ámbito académico, y eso también nos va a servir para establecer pues
si el proyecto es capaz de modificar el conocimiento, de mejorar el conocimiento al ámbito en el que nos dirijamos, ¿no? Es decir, de forma que, por ejemplo, en mi caso, pues los estudiantes que les pasemos la encuesta, pues si al cabo de 6 meses, ¿no?, les volvemos a pasar la encuesta, ha habido una modificación porque le hayamos transferido ese conocimiento que conoce del proyecto, pues está un poco uno de los resultados del proyecto, ¿no? Si el proyecto es capaz de mejorar el conocimiento de las personas a las que va dirigida, ¿no? La segunda tarea, pues, sería el estudio de las declaraciones ambientales de producto, ¿vale? Hacemos un primer análisis de lo que sería el estado del arte en cada país sobre los materiales y los procesos constructivos, por si hay discrepancias o por si hay diferencias entre ámbitos constructivos. Estamos hablando de que somos 6 socios, somos España, somos Portugal, Italia y Rumanía, es decir, 4 países que tienen normativas distintas y que tendremos que poner en común. Entonces queremos saber esos procesos constructivos, si son diferentes, si hay alguna diferencia desde el punto de vista de los materiales, y eso nos sirve también para establecer un punto de inicio, ¿no? Con esa información la volcamos también para el estudio de las declaraciones ambientales de productos, las Environmental Product Declaration, y saber, pues eso, ¿no?, cuál es la situación en cada país. Si estamos igual en los 4 países o hay diferencias significativas, pues eso también es uno de los objetivos. Desarrollo también de metodologías de cálculo, lo he comentado, para establecer las emisiones de CO2 asociadas a los procesos constructivos. Por ejemplo, aquí en España, ¿existen herramientas que definan esas emisiones de CO2? Pues sí. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Cataluña tiene una herramienta para cálculo de emisiones de CO2. ¿No? Es decir, a través del ITEC, sí. A través del ITEC, no sé si conocen el ITEC, pero es un instituto que tiene ya muchísima tradición en el ámbito del cálculo de las emisiones de CO2, pues ustedes pueden hacer un proyecto estándar, realizan sus mediciones y a través de una herramienta de cálculo, eso te genera no solo el presupuesto del proyecto, sino también las emisiones de CO2 y otro tipo de parámetros. Es decir, de eso estamos hablando, de qué estado del arte encontramos desde el punto de vista de herramientas de cálculo de emisiones de CO2. Y hay distintas herramientas en España, las conocemos, las volcaremos al proyecto, queremos saber también los otros países en qué situación están. Y eso nos permitirá establecer cuáles son las herramientas disponibles, si eso es accesible a todo el público, si nosotros podemos acceder a esa información, y si no, tendremos que crear información nueva para volcarla a la plataforma. Y lo que está claro es que el proyecto necesita crear una herramienta, y esa herramienta va a estar accesible a ustedes. Y va a estar accesible toda la información que generemos en el proyecto. También planteamos el análisis desde el punto de vista de huella de carbono, desde el punto de vista de huella ecológica, porque ahí tenemos en el ámbito de trabajo de la Universidad de Sevilla, pues nosotros hemos establecido distintos análisis muchas veces relacionados con distintos indicadores. Entonces sabemos que hay distintas formas de acercarse al estudio de los impactos asociados a los procesos constructivos. Entonces, como hay distintos indicadores, pues también queremos conocer cuál es la situación de otros países, si otros países trabajan pues con otros indicadores, con huella ecológica o con huella hídrica. Es decir, ahí hay una información que queremos conocer, ¿no? Y por último, en ese estudio de metodologías también es importante introducir la cuestión relacionada con el reciclaje. Pues claro, nosotros podemos hacer un análisis de materiales, pero si no tenemos en cuenta la posible reciclabilidad de un material, o la capacidad o el porcentaje con el que habitualmente se usa de material reciclado, pues estamos adulterando la información. Entonces necesitamos que cada país miembro del proyecto introduzca esa información para conocer pues, cómo podemos completar ese puzzle de materiales de reutilización y reciclaje. Es fundamental pues también conocer cómo se gestionan residuos de construcción y cómo eso lo podemos incorporar. Y no lo he comentado antes, y es una cuestión muy relacionada con el ámbito académico, pero que también servirá para el ámbito profesional. El cuarto mandato dentro de lo que sería el estudio de las metodologías de emisiones de CO2 es el desarrollo de un currículum europeo. Es decir, nosotros tenemos que
una vez que tengamos toda esa información, ser capaces de definir pues, como sería un curso modelo, ¿no? un curso piloto para poder estudiar esas metodologías de cálculo. Es decir, de forma que el curso piloto o el currículum europeo pues vuelque toda esa información. En un curso piloto donde nosotros realicemos a estudiantes o a profesionales, pues volcar toda esa información con el desarrollo de la herramienta interactiva, ¿no? Entonces todo ese currículum pues lógicamente se revisará conforme avance el proyecto. Entonces una vez que lleguemos a desarrollar la herramienta de cálculo, pues se transferirá a través de este tipo de experiencias, ¿no? Ese currículum también podrán ustedes consultarlo cuando nosotros lo desarrollaremos, de forma que una empresa o una entidad quiera desarrollar pues, este tipo de experiencias, pues pueda tener un punto de referencia, ¿no? El segundo objetivo sería la producción de la plataforma online, es decir, la plataforma abierta a través de una página web que ya está disponible pero que todavía no tiene información volcada. Pues nosotros volcaremos la herramienta y toda la información que podamos generar. Y es el punto de encuentro, es decir, nosotros no vamos a tener otro punto de encuentro que ir a la plataforma para buscar toda esa información. Entonces, cuando el proyecto esté terminado, pues será un punto de referencia, de forma que alguien que quiera mejorar su conocimiento relacionado con los procesos constructivos y con las emisiones CO2, pues pueda ir a esa plataforma y buscar qué contenidos hay, cómo funciona la plataforma, cómo funciona la herramienta interactiva. Si quiere puede transferir, ¿vale?, información. Lógicamente nosotros revisaremos esa información y si consideramos que es interesante, que puede ser útil para el conocimiento, pues la subiremos a la plataforma. Y en ese desarrollo de la plataforma, pues en paralelo tendremos que ir desarrollando esa herramienta para el cálculo de las emisiones CO2. Esa será una puesta en común de todos los socios y que lógicamente en el momento que empecemos a funcionar, pues lo primero que haremos es que todos los agentes relacionados pues, la usen y nos digan pues, si esto está sirviendo para este tipo de experiencias, ¿no? Por supuesto también diseminación, eso es fundamental en los proyectos, es decir, tendremos que transferir conocimientos, realizar este tipo de actos, seminarios, cursos. En las universidades pues tendremos que, ¿no?, realizar pues, experiencias pilotos también, transfiriendo el conocimiento en nuestra asignatura, máster, doctorado, es decir, ese es el objetivo del proyecto, que este proyecto llegue al mayor número de personas, de agentes relacionadas con la construcción y que sea capaz además de modificar el conocimiento de aquellos a los que llegan. Bueno, aquí tienen lo que serían las tareas del proyecto, que ya he comentado. Es importante también el ámbito de la transferencia del conocimiento y para ello debemos, y es una obligación del proyecto, realizar distintos tipos de seminarios a lo largo del mismo. Es decir, este es nuestro primer seminario en Murcia y tendremos 2 seminarios más en Rumanía y en Sevilla. También tenemos una reunión de proyecto en Faenza, de forma que todo eso que vayamos generando en el proyecto pues sea transferido a los distintos agentes, ¿no? Entonces esperamos que cuando termine el proyecto en Sevilla pues la herramienta pues, esté disponible, la herramienta esté funcionando y el conocimiento se haya transferido de forma correcta, ¿no? Pues nada más, esa era un poco la idea inicial. Ahora David comentará un poco más a fondo el desarrollo de algunas de las tareas del proyecto y yo a continuación también explicaré un poco en qué metodologías de cálculo estamos moviéndonos, principalmente en el ámbito español, que es el que actualmente pues, más desarrollado tenemos, y un poco para que sea como un punto de inicio de por dónde va el proyecto. Así que nada, muchas gracias y ahora seguiremos continuando con esta presentaciones. Bueno, comentaros antes, se me ha olvidado decir que la conferencia está siendo grabada, pero también la intención es que se suba a YouTube
y también está siendo traducida al mismo tiempo. Por eso el hecho de que las transparencias sean en inglés, que es como el idioma común en los proyectos europeos, con el objetivo de que haya más difusión de esta jornada y de los objetivos del proyecto también a través de las redes sociales. Lo que voy a explicaros ahora es voy a desgranar un poco más lo que es todas las tareas del proyecto, todas no, solamente lo que es la parte en la que estamos ahora mismo, y enseñaros un poco los ejemplos de lo que tenemos ahora mismo hecho, aunque son borradores, pero bueno, podéis ir haciendo una idea de cómo vamos desarrollando el trabajo. Como sabéis, como acabo de explicar Jaime, la primera parte es hacer la recopilación de esa normativa en los diferentes países participantes. Nos centramos básicamente en la normativa que está focalizada desde el punto de vista medioambiental y que nos va a servir para el proyecto. Esa es la primera parte de esa tarea. Luego, por otro lado, como también ha comentado Jaime, tenemos que pensar en el nivel de concienciación que hay sobre los materiales sostenibles en el ámbito profesional. Las encuestas nos van a dar varias interpretaciones sobre el nivel de concienciación, porque como habéis visto, hacemos preguntas de qué tipo de materiales conoces o qué tipo de materiales has llegado a usar. Todo eso al final es una estadística que nos va a ayudar a entender el nivel de penetración de algunos materiales sostenibles en el mercado y cuál es la visión de determinados profesionales sobre esos materiales, por qué no los usan o qué problemas se han encontrado respecto a eso. Pensamos que es muy interesante. Esa encuesta, primero voy a ir por orden. Esa encuesta son las tareas 1.1.2, que es online. También esta encuesta la podéis rellenar online, también existe la posibilidad. Si sois profesionales, profesores, estudiantes, podéis reenviarlo a las personas que conozcáis para que hagan la encuesta. Y en el 1.1.3 es básicamente el informe de las personas que han venido aquí. Y entonces os voy a enseñar. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, he cogido el de Portugal, básicamente, de nuestros socios portugueses de CTCV. Nos han hecho ya esta tarea, y como podéis ver, pues podéis acceder directamente con un link a la normativa medioambiental, y luego, por supuesto, está también traducida al inglés como un idioma común, porque nos podemos encontrar con que haya una persona de Francia que no está en el proyecto y acceda al proyecto. Entonces, por eso es necesario que esté toda la información en inglés, porque hay países que no están representados en el proyecto, pero tenemos que darle cabida para que luego esa herramienta también la podamos usar. Este es el ejemplo del informe que vosotros tenéis en vuestras manos, de la encuesta, pero subida a Google Drive, donde es muy fácil en Google Drive obtener las estadísticas y poder compararlas y poder de esa manera hacer un informe y tomar conclusiones. Evidentemente, si tienes 1.000, 2.000 encuestas, es bastante más representativo el valor de la encuesta. Pero bueno, nuestro objetivo es obtener unas 300 más o menos, porque en este tipo de proyectos los Erasmus suele ser ese el número para este tipo de proyectos. Pero bueno, si conseguimos más, si conseguimos que tenga cierta penetración el cuestionario en otras universidades, en otros ámbitos, bueno, pues conseguiríamos, pues mejor si conseguimos más encuestas. Está basado esto en un estudio de un británico, y ese estudio, por ejemplo, está hecho solo para 50 profesionales. Entonces nosotros queremos ser un poco más ambiciosos y lo tradujimos, ese cuestionario, también al ámbito académico. Por eso os lo preguntaba, porque son muy parecidos los dos cuestionarios, pero no se pueden preguntar exactamente las mismas cosas. Por eso el hecho de diferenciar. Como comentaros, hay un informe sobre este seminario, y aquí he querido incluir, aunque está puesta en la actividad 3, la parte de la encuesta a nivel académico. Bueno, pues
He hecho aquí este paréntesis para comentarles eso, que es esa encuesta a nivel académico, que es parecida, pero específica para el sector. Como podéis leer, pues básicamente de lo que trata es de saber el nivel de concienciación de los estudiantes o el nivel de conocimiento. Si no se tiene conocimiento, pues no pasa nada. Se trata precisamente de... Eso es lo que queremos curar en el proyecto. Queremos curar esos defectos en la sociedad y tratar de incentivar estos conocimientos para los profesionales, los estudiantes, los profesores. En esta parte va a hablar más profundamente Jaime. Básicamente es la tarea en la que nos metemos de lleno en el análisis de las declaraciones ambientales de producto. La manera en la que hemos pensado en desarrollar esta es la siguiente. Por un lado, cada participante del proyecto analiza a través de estadísticas de su Instituto Nacional de Estadística, a través de estudios científicos que tengan a su disposición, a través de todos los medios que tengan a su disposición, van a buscar cuáles son los materiales más comunes estadísticamente que se usan en su país. A partir de esos productos vamos a hacer un análisis comparativo de ese país, seleccionando esos productos, y va a buscar su análisis de ciclo de vida, que es posible que nos encontremos con que a lo mejor hay un país que no tiene un análisis de ciclo de vida del ladrillo y a lo mejor usan mucho ladrillo. Puede pasar. Entonces eso será parte del informe, pero también será parte del informe pues su análisis de ciclo de vida. Os enseño esas dos tareas, como os he dicho. Primero el análisis de cuáles son los materiales más comunes, porque tampoco se trata de poner una lista gigante de análisis. De lo que se trata es que la gente, los estudiantes, los profesionales que entren en la plataforma, sepan, nosotros les demos dónde está la información. No toda una lista que no saben dónde encontrarla, sino que ellos acceden a la plataforma y nosotros al mismo tiempo enlazamos dónde está esa información, para que ellos tengan un conocimiento de cómo acceder a la información, más del hecho de darle simplemente un PDF gigante que no le valdría para mucho. Es decir, darle, como se diría, pues la caña de pescar, no pescado. Es decir, decirle, mira, tienes que buscar así, 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 y de esta manera poder encontrar los análisis de ciclo de vida o las declaraciones del producto de determinados materiales en tu país. Este es un ejemplo del análisis comparativo. Aquí es donde seguramente incluiremos una columna para el enlace directo de esos análisis de ciclo de vida. Jaime lo va a explicar mejor, lo va a explicar de una forma más exhaustiva de dónde vienen esos análisis de ciclo de vida, aquí por ejemplo en España. Y bueno, básicamente esa es la presentación de estas primeras tareas en las que nos hemos introducido en el proyecto. Normalmente en la primera reunión no suele haber tanta información. Normalmente en los Erasmus la primera reunión es para decir hola y la gente se conoce, se presenta y poco más. Pero aquí quisimos empezar con un seminario y ya con información, ya con trabajo hecho. La siguiente presentación que os voy a mostrar es relativa al currículum. Y aquí lo mismo, voy a profundizar un poco más en estas dos tareas. El currículum pertenece al Intellectual Output 1, ahora mismo así es como se llaman en los Erasmus. Cada bloque de tareas grande, o como en el Work Package se llama en otros tipos de proyectos antiguos, en cada paquete de trabajo pues hay una serie de tareas. El currículum está en el paquete de trabajo 1, después de haber hecho todos los análisis, todos los estudios, pues ya haber planteado cómo vamos a hacer esa herramienta, es el momento de decir, bueno, vamos a hacer un plan de estudios. El plan de estudios, todavía sin querer daros unos números concretos, tenemos que discutirlo, pero estamos pensando en un curso que sea algo ágil, que tenga sus horas prácticas, sus horas teóricas. En el caso de, por ejemplo, el Centro Tecnológico, nosotros impartiremos pues, seguramente dentro de un año un curso que será gratuito, por supuesto,
a lo mejor lo haremos 2 veces, a lo mejor haremos uno aquí en el Colegio de Arquitectos, otro en el Colegio de Aparejadores, o a lo mejor nos iremos a Alicante, no sé, eso son cosas que pueden decidir para tratar de que tenga inclusión el proyecto. Y básicamente pues será un curso que a lo mejor, ¿vale? No es seguro, puede tener 20 horas teóricas, 20 horas prácticas, es algo que tendremos que decidir en función de cuánto, del tamaño de ese plan de estudios. Y trataremos de ser muy concisos y trataremos de dar toda la herramienta donde los arquitectos y los profesionales tienen que buscar. Porque en un curso tan corto no puedes enseñarles a que la gente memorice, tienes que enseñarles a que la gente sepa dónde buscar. Básicamente es la principal idea, dónde buscar para que ellos sepan que cuando vayan a construir un edificio tengan en cuenta los criterios que hemos ido mencionando. Es decir, si yo tengo un edificio, pues tendremos que tener en cuenta de que vale, hay un material que es muy bueno, sosteniblemente es muy adecuado, pero a lo mejor su durabilidad es muy baja, ¿vale? O a lo mejor ese material es reciclable en lugar de reutilizable, que no es lo mismo, porque si lo tienes que reciclar, tienes que volver a meterlo en el proceso industrial, vuelves a consumir CO2, bueno, a producir CO2, que puede ser positivo o negativo, evidentemente es mejor. Luego también hay que tener en cuenta el proceso constructivo, si lo puedes montar, desmontar. Todas esas cosas son las que tenemos que tratar de concienciar a los profesionales. ¿Por qué? Porque, como sabéis, ahora mismo hay mucha normativa de cálculo de CO2 durante la vida de un proyecto, pero solo desde el punto de vista energético. Pero aquí lo que estamos pensando es desde el punto de vista constructivo, de su vida, pero de cuánto CO2 o la herramienta, el indicador que vayamos a usar durante la construcción y su desmontaje, ¿vale? Y esa es la diferencia realmente con respecto a lo que está la tendencia actual. Luego, básicamente, como os he dicho, realmente va a ser posiblemente un plan de estudios prácticamente igual para universidades como para profesionales. Y la plataforma será básica para poder tener todos esos contenidos y bueno, aquí por ejemplo, he puesto un ejemplo de un proyecto que hicimos nosotros, pero bueno, es un PDF, ahora mismo no lo sabía, pero aquí no se pueden abrir PDFs, pero está en un proyecto que se llama Stone Placing. Pero esto es un ejemplo para nivel de FP. Por supuesto, las universidades, BASO y Universidad de Sevilla, pues tienen másters, tienen doctorados relacionados con esto, y será por supuesto un plan de estudios más específico para un nivel mayor de estudios. Pero, bueno, básicamente el siguiente punto es ese desarrollo de la Online Educational Resource Center, esa plataforma de compartir información, en la cual tiene 3 tareas. El producirlo, pero esa producción es algo que no acaba. Realmente se produce, se hace esa herramienta, pero se va a seguir alimentando continuamente. Se probará que funcione correctamente, que todos los contenidos se pueden descargar, que no hay ningún problema, y luego se hará, como he comentado, esos cursos pilotos que van a servir también como testeo, los cursos pilotos. Lo importante también de la herramienta es que, vale, el proyecto dura 2 años, pero nuestro impacto queremos que sea lo más fuerte posible y nos pondremos en contacto con otras universidades, con asociaciones relacionadas con la construcción, también relacionadas también desde el ámbito sostenible. ¿Por qué? Porque luego, cuando acabe el proyecto, queremos que continúe, que esto siga vivo, para que siga alimentándose. Entonces, cualquier usuario podrá registrarse en la plataforma para poder colgar información. Imaginemos que hay un profesor con un grupo de alumnos y tiene esta plataforma, tiene una herramienta para poder usarla como quiera, y entonces pues, puedo compartir información con los alumnos para que él tenga un material concreto que quiera subir a la plataforma. Nosotros lo valoremos en un plazo rápido de 1 o 2 semanas, miraremos esa documentación y la validaremos. Y eso básicamente el Online Resource Center. ¿Cómo hemos pensado de momento que sea la estructura? ¿Vale? La estructura que hemos pensado es de momento, esto es como sería como la entrada de la página web,
Ahora mismo, si entráis en la página web, bueno, como el proyecto ya acabamos de empezar, pues realmente todavía entras en la página, está en la página de inicio, pero no hay contenido, no puedes entrar en ningún sitio todavía porque no está desarrollado. Pero básicamente la estructura como principal la podemos ver en esas dos partes. La parte de arriba, fijaos, la parte de arriba pone Home, Project, Methodology, bueno, seguramente se llamará posiblemente Reports. ¿Qué reports? Pues los estudios comparativos de normativa, los estudios comparativos de declaración de productos ambientales, toda la información, todos los documentos que nosotros hemos generado. El online resource center, propiamente dicho, donde va a estar luego también toda la documentación adicional clasificada, porque la tenemos que clasificar, tenemos que pensar bueno, aquí los links, o aquí vídeos, o a lo mejor lo clasificamos de otra manera, EPDs, que la gente quiera colgar, bueno, que la gente EPDs no se podrán colgar posiblemente, pero sí los links, porque son propiedad de quienes han elaborado los EPDs, pero sí podemos poner los enlaces. Es decir, tenemos que pensar cómo ordenar esa información para que quede bien clara para la gente que venga aquí a aprender, ¿vale? La herramienta interactiva, ¿vale?, de cálculo. Y, por supuesto, luego tendrá estas tres partes que, bueno, aquí vendrá básicamente pues como unos pantallazos de últimas noticias o últimos documentos que se han subido a la plataforma o últimas actualizaciones de la herramienta, porque también tenemos que pensar que la herramienta tiene que ser algo orgánico. Podemos detectar que han hecho un nuevo análisis de un material y nosotros actualizamos la herramienta, y de esa manera, pues si alguien se ha bajado la actualización de hace 3 meses, pues a lo mejor lo chequea y también han subido una nueva, ¿vale? Y básicamente estas son las primeras pinceladas. Ya en el siguiente seminario esto tendrá ya contenido, tendrá ya una estructura más fija, posiblemente ya la gente pueda acceder y registrarse, a lo mejor ya podrá empezar a colocarse información. Posiblemente, porque el siguiente seminario es dentro de más o menos un año, así que ya el proyecto ya tendrá bastante contenido, estará muy avanzado. Sí, porque ya los cursos pilotos ya serán de cara a 2018, o sea que es un proyecto que va a avanzar y debe de tener un buen ritmo de contenidos. Y básicamente es lo que queríamos contaros de lo que llevamos hecho hasta ahora. Ahora Jaime va a comentar un poco más específico sobre qué metodologías, como ya ha comentado, ha hecho una pequeña introducción, qué metodologías de cálculo han empezado a estudiar para ver nosotros en cuál nos tenemos que fijar para que sea más entendible para los arquitectos y más como visual. Solo voy a comentar algo sobre lo que sería la parte de declaraciones ambientales de productos y de metodología de cálculo. Bueno, no lo he comentado antes, ya que estoy aquí con la transparencia, por un poco los datos generales del proyecto, ¿vale? En una convocatoria K2 Educación Superior. Comenzamos el 1 de septiembre del 2016 y terminamos el 31 de agosto de 2018. Y aquí he puesto los investigadores que participan por parte de la Universidad de Sevilla. Ya he comentado antes que procedemos de la Escuela de Ingeniería de Edificación y de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Socios. También comentaros un poco nuestro bagaje. Nosotros somos los coordinadores del proyecto, la Universidad de Sevilla, y en la Escuela de Edificación pues tenemos ya líneas de investigación relacionadas con el ámbito de la evaluación de impactos relacionados con la construcción. Tenemos hace 4 años comenzamos un proyecto que se titula Evaluación de la huella ecológica de la edificación en el sector residencial en España, que coordinó mi compañera Madeline Marrero del Plan Nacional de Investigación, donde nosotros lo que realizábamos era la evaluación de qué impacto genera la construcción residencial, es decir, la construcción de edificios de carácter residencial en el ámbito nacional, usando el indicador huella ecológica.
no es el momento ahora de explicar el indicador de huella ecológica, pero de forma muy resumida es un indicador que tiene la capacidad para establecer qué territorio consumimos por realizar algún tipo de actividad y que hasta ese momento solo se había usado para otro tipo de actividades. Generalmente estaba muy asociado al ámbito de la evaluación de países, la evaluación de ciudades, es decir, cómo nosotros o el mundo, ¿no? Está consumiendo su ecosistema, ¿no? su superficie. Bueno, pues nosotros con este proyecto y partiendo de un trabajo previo que era el contenido de mi tesis doctoral, pues conseguimos introducir el indicador huella ecológica y evaluar esos impactos. Bueno, dentro del indicador huella ecológica, uno de los impactos más importantes que evalúa es precisamente la huella de carbono. Entonces, ese indicador huella ecológica y ese indicador huella de carbono, que al fin y al cabo son emisiones de CO2, pues están muy relacionados. Entonces, de uno a otro se puede pasar siempre que conozcan a fondo ese tipo de indicadores. Y bueno, el proyecto generó unos resultados y gracias a esos resultados y a otras investigaciones que fuimos desarrollando en paralelo, pues desembocamos en otro proyecto de investigación que también coordinó mi compañero Madeleine Marrero, solo desde el ámbito andaluz, donde establecíamos una herramienta de cálculo para evaluar impactos con el indicador huella ecológica, con emisiones de CO2 también, pero de forma que ese indicador nos diera más información. Nosotros estamos hablando de que llegábamos al fin del ciclo de vida de un edificio, y nos encontrábamos con el edificio al final de su vida útil, y entonces planteábamos si se podía calcular o si se podía establecer una comparativa entre demoler el edificio y construirlo de nuevo o recuperarlo. Es decir, nosotros establecíamos dos modelos de intervención, un modelo donde el edificio se demolía y se construía de nuevo, o recuperábamos el edificio. Entonces, nuestra herramienta de cálculo, que está disponible, en un proyecto que está disponible en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, pues podíamos establecer si era más interesante una de las dos intervenciones. Bueno, casi todo el mundo dirá, bueno, pues sí, porque la recuperación del edificio, ¿no?, pues tiene un menor impacto, sí, pero hay que establecer distintos tipos de intervenciones, hay que establecer distintas situaciones, y ese era el trabajo. Es decir, en todas las situaciones donde nosotros establecemos una recuperación de edificios, puede ser más interesante esa intervención, o hay algún caso donde la demolición y la construcción posterior tiene un menor impacto. Bueno, pues ese análisis es el que realizamos en la herramienta. Todo ese trabajo y todo ese análisis lo que nos ha dado pie es a conocer el ciclo de vida completo del edificio. Y nosotros, yo he comentado antes que nosotros estamos estudiando, o que vamos a estudiar en el proyecto, el ámbito de lo que sería la construcción o la fase de construcción, es decir, la fabricación de materiales y su puesta en obra. Pero en ese análisis también tendremos que incidir, por ejemplo, en la reutilización o el reciclaje de materiales. Entonces, como en nuestro equipo de investigación hemos desarrollado ya todo el ciclo de vida, hemos estudiado todo el ciclo de vida del edificio, fase de implantación, fase de fabricación y construcción y puesta en obra, fase de uso y fase de demolición o de construcción o recuperación, pues es fácil determinar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, con ese análisis nosotros pensamos que se puede desarrollar una herramienta que resuma esos impactos. En paralelo, aparte de esta financiación, pues ha habido una serie de tesis doctorales que se han desarrollado en el equipo de investigación. Partiendo de la primera tesis que desarrollamos o que desarrollé hasta el 2011, pues ahí desarrollamos una tesis sobre el modelo de evaluación de huella ecológica que sirvió o que fue el resultado del proyecto de investigación, la evaluación económica y ambiental del uso y mantenimiento de los edificios, no solo el uso desde el punto de vista de los impactos asociados al uso diario, sino el mantenimiento y la renovación de ese edificio. Es decir, en el ciclo de vida se producen una serie de mantenimientos periódicos. Bueno, pues todo eso, ser capaces de evaluarlo a través de esa tesis doctoral, ¿no?, que está además desarrolló aquí el compañero Alejandro Martínez. El modelo de evaluación de viabilidad económica y ambiental, que parte de
del desarrollo del proyecto de EREBEA, de la huella ecológica de recuperación de edificios, y también por un marco ambiental. He comentado antes que por ejemplo, el ITEC, en su herramienta de cálculo, pues es capaz de definir lo que sería un presupuesto ambiental partiendo de la medición del proyecto. Bueno, pues desde el ámbito andaluz nosotros trabajamos con la base de costes de construcción de Andalucía y tenemos información suficiente para que ese banco además incorpore información ambiental. La diferencia básica desde el punto de vista práctico es que la herramienta en este caso una herramienta de la consejería, por lo tanto una herramienta abierta y una herramienta disponible para cualquier usuario que quiera evaluar un proyecto de construcción, pues esa herramienta incorporaría la información ambiental pues sin ningún tipo de coste, es decir, no habría que pagar ningún tipo de licencia para obtener la información ambiental asociada a ese proyecto. Esperemos que pronto pues, podamos incorporar esa información. No voy a comentar los objetivos del proyecto, ya lo hemos introducido, ¿vale? Y bueno, en cuanto a las declaraciones ambientales de productos, simplemente para que vean un poco la situación en el ámbito español, pues hemos hecho un resumen de esas declaraciones, ¿vale? Para que vean en qué situación nos encontramos. He puesto también un poco el resumen de que es una declaración ambiental de producto. Una declaración ambiental de producto es un documento que una empresa pues pone a disposición de cualquier usuario para explicar cuál es el proceso de fabricación de un determinado producto. Entonces, es una forma de explicar a alguien que no conoce ese producto pues qué impacto puede generar sobre el medio ambiente a través, lógicamente, de una metodología establecida. Si estamos hablando de análisis de ciclo de vida y por lo tanto esa información pues tendrá que estar asociada a lo que sería el análisis de ciclo de vida. Me interesa que vean esta transparencia y otra que ha puesto antes David, pero antes de esa, pues un poco cuál es la situación en España, ¿no? Hicimos un barrido en el equipo de qué organismos actualmente se pueden encontrar que emitan declaraciones ambientales de productos en España. Bueno, pues nos encontramos un poco con este escenario, ¿no? Es decir, hay distintas empresas, distintas asociaciones que certifican esa declaración ambiental de producto, porque tú eres un fabricante de material de construcción y tú tienes distintas opciones para esa certificación. Existe una normativa a nivel español, una normativa a nivel europeo, y en base a esa normativa los organismos certificadores pues emiten la declaración ambiental de producto, es decir, emiten un documento que incorpora información ambiental. Por ejemplo, pues aquí tenemos el EPD System, que es una herramienta internacional, una herramienta o un organismo, mejor dicho, que recoge declaraciones ambientales de productos de muchísimos países. Es decir, tú puedes ir directamente a este organismo y él es el que te evalúa tu proceso de fabricación y tu proceso de eliminación, si fuera el caso, y establece cuáles son las emisiones y otro tipo de impactos que recoge la metodología de análisis de ciclo de vida. Después, por ejemplo, AENOR también es un organismo que certifica declaraciones ambientales de productos. No solo realiza normas, no solo normaliza, sino también certifica productos desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida, ¿no? Ha comentado antes David qué se puede hacer, es decir, qué información podemos volcar en la plataforma online. Nosotros como participantes del proyecto no podemos volcar información que ya está disponible en otras plataformas. Lo que podemos hacer es dar visibilidad o accesibilidad a esa información. Entonces lo que haremos en la plataforma es poner directamente los links a las páginas para que se pueda localizar esas declaraciones de productos. Nosotros, si esa declaración está disponible, pues lógicamente no podemos volcarla en la página, ¿no? Además, la declaración ambiental de producto, al ser un documento que está estableciendo un determinado tipo de características de ese producto de construcción, tiene una fecha de caducidad y si esa declaración no se renueva, pues deja de estar accesible. Entonces no tiene sentido colgar información en nuestra plataforma
que dentro de una serie de años pues ya no sea válida. Entonces crearía confusión, ¿no?, desde el punto de vista del uso. También pues hay otros organismos, el propio ITEC, es decir, que comentaba antes, que desarrolla modelos para la presupuestación ambiental, pues también un organismo certificador, es decir, las DAP, lo que son las DAP Construcción, pues es el Instituto Tecnológico de Cataluña el que certifica ese producto. Hay más, es decir, OpenDAP, que es una herramienta que está desarrollando el Instituto Roja con una herramienta de cálculo que es la herramienta ARCO. Bueno, pues hay distintas experiencias en el ámbito nacional que nosotros queremos poner en valor y queremos que tengan visibilidad. Es decir, toda esta información, lo hemos comentado, la colgaremos en la plataforma para que sea un punto de encuentro. También, por ejemplo, el GBC España, GBC es un organismo, son organismos espejos de lo que sería el organismo a nivel internacional, y bueno, el GBC pues también no realiza directamente las DAP, sino que incorpora información procedente de las DAP para tener, por ejemplo, los certificados LEED o los certificados verdes, ¿no?, de certificación de edificios. No sé si conocen qué tipo de certificación se pueden realizar en España desde el punto de vista ambiental, pero las dificultades desde el punto de vista de la certificación ambiental es que muchas veces hace falta incorporar información relacionada con productos de construcción que es complicado obtener por parte del técnico que quiere realizar una determinada certificación. Entonces, este tipo de organismos, como el caso del GBC, lo que hace es enlazar las declaraciones ambientales del producto y sacar la información y traducirla a lo que te pide, pues, por ejemplo, una herramienta LEED o una herramienta verde, ¿no? Entonces, pues esa información es fácil de usar con ese tipo de plataformas. Y por último, también he incorporado aquí un nuevo procedimiento, ¿vale?, que es el Product Environmental Footprint, que está desarrollando la Unión Europea. Y la Unión Europea pretende también crear una plataforma abierta para poder consultar distintas declaraciones ambientales de productos, ¿vale?, pero está creando a la vez otro procedimiento. Es decir, el Product Environmental Footprint no es solo una DAP, sino incorpora también otro tipo de información. Entonces, realmente todavía no hay disponible lo que hay son experiencias pilotos relacionadas con el indicador. Todavía no se ha certificado ningún tipo de producto, se puede consultar en la página de la Unión Europea, pero no vamos a tener accesibilidad a ese tipo de documentos. Parece que tiene similitudes a, por ejemplo, no sé si conocen las etiquetas ecológicas. Las etiquetas ecológicas tienen distintos ámbitos de actuación. Bueno, pues a nivel europeo pues existe un etiquetado ecológico que es de alguna manera el espejo en el que se mira este tipo de declaración. También comentando, y te voy a buscar la transparencia que has puesto antes de la tabla, como no puedo abrir la tabla. Esta, ¿no? En esta transparencia que ha comentado David, aquí hemos hecho un resumen de qué información debe ser necesaria para establecer una comparativa entre distintos tipos de declaración ambiental de productos. Entonces nosotros hemos pensado que es importante, por ejemplo, el tipo de producto. Hemos comentado que una declaración ambiental de producto está hecha exclusivamente para un tipo de producto, ¿vale?, no para un material, y por tanto hay que especificar el tipo de producto. El organismo que la realiza, hemos visto que ya hay distintos organismos que pueden realizar esa declaración ambiental de producto, y aquí tenemos lo que serían los verificadores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí ven que el organismo que realiza las DAP es distinto a lo que sería el verificador, ¿vale? Es decir, el verificador es el que certifica que esa declaración ambiental de productos se ha hecho conforme a la metodología de análisis de ciclo de vida, ¿vale? Aquí tienen distintos, y por ejemplo, una cuestión que a veces pasamos por alto: la declaración ambiental de productos establece
qué fases se están evaluando en ese proceso de fabricación del producto. Entonces, no es lo mismo que la declaración ambiental del producto sea de la cuna a la tumba, es decir, que evaluemos todas las fases del ciclo de vida del material, o que sea de la cuna a la puerta, es decir, hasta que llegamos a la obra. ¿Vale? Pues esos son aspectos importantes. Es decir, son aspectos relevantes desde el punto de vista de qué impacto se está recogiendo en esa información de la declaración. ¿Vale? Si están accesibles, en principio deben estar todas accesibles. Es decir, una declaración ambiental de producto, su objetivo fundamental es que esa información llegue al público en general para conocer ese impacto. Bueno, pero nosotros tenemos que verificarlo, ¿no? La vigencia de la declaración ambiental de producto. Hemos dicho que esa declaración no es para siempre, entonces tenemos un periodo de vigencia, ¿no? Son 5 años desde que se verifica la declaración. Bueno, pues hasta cuándo está disponible esa declaración. Lógicamente esta no es una información que pretende dar todo lo que uno puede encontrar sobre la declaración ambiental de producto, porque además nosotros no vamos a establecer, pero sí por lo menos qué parámetros consideramos importantes, ¿no? El producto, estamos encontrando de que hay muchos productos de construcción que por ahora no tienen declaración ambiental de producto, pues eso es relevante, ¿no? Es decir, ¿hay declaración ambiental de productos para materiales de aluminio? Bueno, pues todas esas cuestiones tenemos que ponerlas en evidencia en el proyecto. La norma aplicada, bueno, pues aquí básicamente diferenciar por países, ¿no? Es decir, nosotros aplicamos unas normas en el ámbito nacional, pero a lo mejor en otros países pues han desarrollado su propia norma a través de los comités de normalización. Bueno, pues eso es importante también desde el punto de vista de las declaraciones ambientales de productos. Que nosotros pensamos que hay más información y que los socios consideran que hay más información, pues modificaremos los informes y estableceremos al final, ¿no? También, ¿no? Una columna más para, pues, es decir, todo ese tipo de análisis lo iremos volcando para tener eso, una imagen de en qué situación estamos ahora mismo. Es decir, en España pues podemos estar hablando que puede haber 20, 30 declaraciones ambientales de productos, ¿vale? Pero a lo mejor dentro de 5 años hay 23 porque otras se han dejado de actualizar. Es decir, que eso es variable, ¿vale? Lo importante es que haya un seguimiento de esas declaraciones y que podamos establecer una referencia. ¿Qué información, en principio, aparte de esta, nos puede servir para el proyecto? Bueno, nosotros, en principio, si estamos hablando de que nuestra herramienta de cálculo debe dar emisiones de CO2, pues podemos tirar de esa información que procede de la declaración ambiental de producto para utilizarla como referencia. Es verdad que eso está asociado a un producto, entonces nosotros tendremos que verificar esa información con bases de datos que ya manejamos, donde establezcamos un criterio de selección de esa información y en función de lo que decidamos entre los socios del proyecto, pues estableceremos pues cuáles las emisiones de CO2 asociadas, pues no sé, a un aplacado X o a una baldosa X. Es decir, ahí tendremos que discutirlo entre los socios, ¿vale? Y después comentar también, ¿vale? Ese sería desde el ámbito de la declaración ambiental de producto. Si no lo he perdido por aquí, la que yo tenía antes. Aquí está. ¿Vale? De las metodologías de cálculo, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, de qué tipo de metodología de cálculo de CO2. Bueno, si nosotros estamos hablando de que existen distintas herramientas para emisiones de CO2, pues podemos hablar, por ejemplo, de la certificación ambiental de edificios. Es decir, existen a nivel nacional, pues existen herramientas como es el caso de LEED, como es el caso de BREEAM, como es el caso Verde, ADES, que era una herramienta que se desarrolló hace ya muchos años, que te daban certificación ambiental de edificios y, entre otras cuestiones, pues te planteaban, ¿vale?, las emisiones de CO2 asociadas a los procesos constructivos y a incluso la fase de uso de los edificios. En este caso, la información que procede de este tipo de herramientas es más difícil de trasladar al trabajo que nosotros estamos realizando, pero también hay que ponerla en evidencia. Es decir, hay que poner en evidencia si en otros países pues este tipo de certificación también se realiza, ¿no?
Las herramientas de calificación energética que conocemos en España, pues esas son de obligado cumplimiento, también es un aspecto importante. Sabemos que tenemos una normativa establecida por la Directiva Europea para la eficiencia energética que nos obliga, ¿no?, a la certificación energética de edificios. Tenemos ya nuestras herramientas, PUL, C3, CERMA. Bueno, ese ámbito está perfectamente regulado. El ámbito del proceso de construcción, es decir, el ámbito de cuando nosotros vamos a realizar un proyecto, si es obligatorio establecer el cálculo de emisiones de CO2, ese no está regulado. Existe una normativa relacionada con productos de construcción, pero no existe una obligación legislativa, normativa, que nos diga, ¿vale?, que en nuestros proyectos, cuando realizamos el presupuesto del proyecto, debemos incorporar a esa información el cálculo de las emisiones de CO2 o de otro tipo de indicadores. Yo me hago la pregunta, me la respondo yo, ¿eso llegará? Es decir, ¿llegará en algún momento en que eso sea obligatorio? Sí, es decir, llegará porque todos los indicios, ¿vale?, y la normativa europea va estableciendo distintos hitos que en algún momento, ¿vale?, una vez que esas herramientas estén ya desarrolladas o exista una herramienta que la Unión Europea sepa que se puede transponer a los distintos países miembros, será cuando se exija ese tipo de información, ¿vale? Y una vez que se exija esa información, nosotros deberemos incorporarla al proyecto, ¿no? Es decir, que las herramientas de calificación energética definen la fase de uso y tienen establecido perfectamente su ámbito de actuación. Entonces, nosotros realmente nos centraremos en este ámbito de actuación. Es decir, existen herramientas en España que a través de la medición de proyectos, a través de la fase de proyectos, nos den el cálculo de emisiones de CO2 generadas por el proceso constructivo. Porque si ya la fase de uso la tenemos claramente establecida y sabemos determinar ratios de generación de emisiones en esa fase, pues también deberemos ser capaces de hacerlo en la fase de construcción, ¿no? Entonces, pues aquí he puesto algunas de las herramientas que conocemos en el ámbito nacional. Quizás la más conocida y la que tiene mayor penetración en el mercado es la herramienta desarrollada por el ITEC, el MEDEC, el banco del ITEC, donde, ya digo, pues incorpora, el MEDEC con la herramienta TCQ, incorpora información ambiental cuando tú realizas tu presupuesto del proyecto, ¿no? Hay otras herramientas, he puesto aquí una imagen de lo que es la herramienta ARCO, ¿vale?, que lo he comentado antes también, que está relacionada con lo que es la herramienta abierta del Instituto Roja, el OpenDAP. Bueno, pues esa herramienta ARCO es una herramienta que hace un análisis parecido. Tú estableces, a partir de tu proyecto, estableces tus mediciones y la herramienta es capaz de darte las emisiones de CO2, ¿vale? Las diferencias básicas entre las distintas herramientas es sobre con qué información están trabajando. Pues la diferencia está en con qué bancos de costes están trabajando cada una de las herramientas, ¿no? Pues en vez de trabajar con el banco del ITEC, ARCO trabaja con el banco de Guadalajara, ¿vale? Es decir, que cada herramienta, nosotros he puesto aquí la herramienta RBA, que aún no siendo una herramienta para la fase completa, pero sí que establece en base a la medición del proyecto. Por nosotros trabajamos con la base de costes de Construcción de Andalucía, ¿no? Sofía, que es otro proyecto también financiado en el ámbito nacional, pues también desarrolla su propia herramienta. Es decir, sabemos que existen las herramientas. Ahora nuestra tarea es poner toda esa información en común con los socios y decidir que la información que nosotros obtengamos y que procesemos la volquemos a la plataforma online. De forma que todo toda esta búsqueda de información, una vez que lleguen ustedes a la plataforma, pues sea como su punto de encuentro y puedan aplicarlo al cálculo de la fase de construcción, ¿no? Y por mi parte nada más. Espero que sea provechosa la jornada, que los próximos ponentes pues puedan transferirle experiencias interesantes y que yo les emplazo a los próximos meses a que le vayamos un poco informando sobre el desarrollo de la plataforma, para que vean, ¿no?, si esto que hoy contamos, que parece muy interesante, pues si de verdad la estamos llevando a la práctica y la herramienta al final pues tiene utilidad para ustedes. Pues muchas gracias y espero que sea útil la jornada. Bueno, ahora mismo tenemos un poco de tiempo, si queréis hacer alguna pregunta sobre el proyecto en concreto.
Bueno, ahora mismo, como os comentaba, hay un catering. Entonces, bueno, pues vamos a descansar si no hay ninguna pregunta y después, bueno, pues empezamos ya con la parte de los arquitectos, que va a ser mucho más práctica y, bueno, yo creo que más entretenida, más divertida que esta parte que es como el núcleo duro de la conferencia. Para nuestra parte, bueno, luego lo comentaré, estamos a vuestra disposición desde el Centro Tecnológico de Mármol para cualquier consulta que os queráis hacer, incluso durante todo este periodo de realización del proyecto en cuanto a cálculo de CO2, porque bueno, estamos nosotros, pero detrás están la Universidad de Sevilla, la Universidad de Brasov, los centros tecnológicos, Green Conscience, así que tenemos un equipo grande detrás para cualquier consulta que tengáis. Vamos a descansar entonces y nos vemos a las 11:30.